Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy nos acompaña la doctora Carla Van Dijk. La doctora es especialista en oftalmología acá en el Hospital Clínica Bíblica. Doctora, bienvenida y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es para mí un gran gusto estar aquí compartiendo de este tema tan apasionante y sobre todo que es un tema que espero que nos sirva mucho, que nos dé muchos tips de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos tratar a los niños y cómo tratarlos, porque pues bien es cierto que nadie nos enseña cómo ser papás y en qué momento algo puede necesitarse. Así es, doctora, muchísimas gracias. Nada más una recomendación importante es que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá. Y cuando la doctora finalice la presentación, le hacemos llegar la consulta. Doctora, la dejamos entonces. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar a platicar sobre la importancia de la revisión oftalmológica en los niños. Y bueno, tal como decíamos, nadie nos enseña a ser papás. Nadie nos enseña si está bien algo, si está alterado, y muchas veces nos toca a nosotros tratar de definir en qué momento existe algo llamado normalidad y en qué momento es algo anormal y que requiera de algún otro tipo de tratamiento. Es por eso que el día de hoy mi objetivo es brindarle las herramientas necesarias para saber en qué momento estamos hablando de cosas normales en los ojos de los niños, y digo normales entre comillas, porque en realidad es que normalidad es algo que no existe, o sea, ¿qué es lo común? Y en qué momento hay que prender las sirenitas de alarma y llevar a los niños a revisarlos de manera temprana y oportuna para detectar las enfermedades. Para entender primero qué es lo que va o no a pasar, tenemos que saber cómo vemos. Nuestros ojos y nuestro cerebro están conectados. En este caso, nosotros necesitamos que tener todo de manera bien conectada para lograr ver. Digamos, el cerebro viene siendo lo que es como el cuerpo de una cámara fotográfica profesional y los ojos, el lente. Yo necesito que tanto el lente como el cuerpo de la cámara, como la conexión que existe entre ellos, estén trabajando de manera adecuada, todos en la misma sintonía, para lograr tener una buena visión. Nuestros ojos, cada uno va a trabajar por aparte, pero los dos van a trabajar para el mismo equipo. Entonces, va a haber una parte del objeto o de lo que estamos presentando, el otro ojo va a ver otra cara y el cerebro se va a encargar de juntarlos para lograr una buena visión. En este caso, nuestro cerebro tiene que aprender a ver. Y nosotros, como papás, tenemos que estar seguros de darle a nuestros hijos las herramientas necesarias para que la visión sea la mejor posible en todo momento. Porque, ¿qué pasa cuando nuestro hijo o nuestro bebé o un niño va desarrollándose? Bueno, cuando nosotros somos pequeños, cuando estamos recién nacidos, la visión es muy mala, como podemos ver en esta gráfica. Vemos prácticamente que sin colores, vemos solamente los esbozos, diferentes tonos de grises, pero conforme vamos creciendo, nuestra visión va mejorando, nos vamos desarrollando de manera diferente. Y entonces esto va aumentando poco a poco la agudeza visual hasta que a los más o menos entre los 6 y los 8 años vamos a tener una agudeza visual de 20/20. O sea, nuestra visión va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, en cualquier momento, cualquier alteración que se presente en nuestros ojos o en nuestro cerebro puede alterar aquí y romper esta estabilidad que tenemos. Y entonces, son las cosas que pueden pasar en los ojos de los niños para que podamos llegar a tener alguna alteración? ¿O qué son las cosas que a veces no son tan normales para que podamos llegar nosotros a ver diferente? Bueno, a un niño le pueden pasar, puede presentarse con cualquiera de estas cosas y nosotros tenemos que decir si eso es normal, si eso es anormal, si es algo esperado o no esperado, y si cualquiera de estas amerita que lo revise un oftalmólogo. Por ejemplo, todas estas son alteraciones que pueden poner en riesgo la vista de nuestros niños, como el glaucoma congénito, la catarata congénita, los estrabismos, en este caso una desviación de los ojos hacia afuera, en este caso de este otro pequeño, la desviación de los ojos hacia adentro, llamada endotropia, casos tan comunes como conjuntivitis alérgica que a todos nos ha pasado,
o incluso enfermedades que pueden poner en peligro no solo la vista, sino la vida de los niños, como por ejemplo el retinoblastoma. Por eso el objetivo de hoy es darnos como todas esas pistas que nos tienen que decir, hey, esto no está trabajando bien, esto no está portándose bien, hay que acudir a revisión del oftalmólogo. Porque, ¿qué puede llegar a pasar si cualquiera de estas cosas se presentan en algún momento y no las detectamos a tiempo? Podemos llegar a padecer esto que se llama ambliopía u ojo perezoso. Seguramente todos hemos escuchado este término, pero ¿qué es? Bueno, la ambliopía es una disminución de la agudeza visual a nivel central. Y esto se da básicamente por una cosa. Para nosotros poder ver, como decíamos, necesitamos del cerebro. Pero el cerebro necesita tener una adecuada conexión desde el ojo hasta el cerebro para que nosotros podamos ver. Cuando hay alteraciones donde no existe una adecuada visión o un adecuado estímulo visual, ya sea estrabismo, problemas refractivos que necesitan el uso de lentes, problemas de oclusión, como por ejemplo el caso de una catarata congénita, algún retinoblastoma, lo que va a pasar es que nuestro cerebro no va a desarrollar esta capacidad de ver, o sea, no va a madurar viendo. Y una vez que llegamos a una etapa de crecimiento, digamos, entre los 6 o 8 años, si cualquiera de estos existió y nunca les enseñamos al cerebro a ver, el cerebro no va a ver nunca más a partir de eso. Y eso va a causar un deterioro en la visión o una mala visión, pero desde el nivel del cerebro, que ya no se puede corregir si se detecta en etapas tardías. Lo que va a tener consecuencias a largo plazo desde el estudio de los niños, y ya cuando son adolescentes o adultos, pues van a tener consecuencias que pueden incluso llegar a ser graves, déficit de aprendizaje, y ya vamos a perder ahí la capacidad que tienen nuestros niños o el empuje que le podemos dar de procurar que todo esté bien en su entorno para que ellos logren el aprendizaje ideal. Por eso es muy importante entender qué es lo que va pasando a lo largo de la vista o qué va pasando con los ojos a lo largo del tiempo y cómo se va desarrollando esta visión y qué es lo que sí puedo esperar en un niño y qué es lo que me tiene que decir, hey, aquí no está pasando algo adecuado, tienes que ir a revisar a este bebé. Bueno, en los recién nacidos, como decíamos, los recién nacidos tienen una mala visión central, o sea, ellos ven como manchas solamente, van a tener respuesta a la luz, por eso es que de repente les prendemos las luces y tienen que cerrar los ojitos, o eso sería lo ideal. Si tenemos un bebé que no cierra los ojitos al recién nacido, poquito de alarma. Entre los 2 y 4 meses vamos enfocando poco a poco y vamos teniendo movimientos de rastreo. Vamos desarrollando la visión al color, por eso nos van a llamar un poco más la atención estos como objetos de colores. Vamos a empezar como a seguir cuando algo se nos presenta, imágenes de alto contraste sobre todo se nos presentan entre esta edad, nos va a llamar la atención y es ahí que tenemos que empezar a estimular a los niños. Entre los 5 y 8 meses ya vamos empezando un poquito más a tener esta relación entre mano, ojo, cerebro. Entonces ya vamos teniendo un poquito más de coordinación, el niño empieza a intentar alcanzar las cosas, empieza a reconocer más las caras, a reconocer más los objetos, lo que se presenta y empieza a recordarlos, empieza a acordarse qué es una cosa y la otra. Y entre los 9 y 12 meses, y sobre todo estimulado por aspectos como el gateo, vamos a empezar a tener mejor coordinación mano-ojo, lo que nos va a ayudar a ver qué tan lejos, qué tan cerca está, y esto va a ir enseñando a nuestro cerebro sobre la tercera dimensión o la tridimensionalidad y nos vamos a ayudar de diferentes aspectos para mejorarlo. Estos aspectos son darles a los niños la estimulación adecuada. Cuando son recién nacidos, pequeñitos, antes de los 3, 4 meses, podemos utilizar estas imágenes de alto contraste, blancas con negro, que lo que nos van a ayudar a hacer es a que esa visión que es mala en los niños vaya como estimulándose, vaya aumentando la visión y vaya mejorando. Podemos estimular también ya cuando son un poco más grandes, entre los 4 o 5 meses, con objetos, como decíamos, de colores vibrantes que permitan el paso de luz a través de ellos, objetos de diferentes colores, a diferentes dimensiones o de diferentes espacios, diferentes longitudes que permitan también al niño identificar esa tridimensionalidad que decíamos,
objetos de colores vibrantes que le van a llamar la atención a los pequeños y que nos van a permitir que tengan un adecuado estímulo visual. Muy importante en los niños, sobre todo en los recién nacidos, hacer el tamizaje oftalmológico neonatal. Esto idealmente se hace antes de las 6 semanas y consta de una revisión en el consultorio, donde lo que hacemos es primordialmente detectar alteraciones congénitas, como el caso de catarata congénita, glaucoma congénito, aniridia, coloboma de retina, cosas que pueden poner en peligro el desarrollo visual del niño. Es un examen que no es invasivo, que no es doloroso y sobre todo que nos brinda mucha información, no solo sobre el estado del ojo del niño, sino damos información a los papás sobre qué esperar, cómo debe de ser el desarrollo, sobre todo para darle al niño, como decíamos, las mejores herramientas para que esto se traduzca en una buena visión en los pequeños. Antes del primer año de vida, ¿qué es lo que podemos esperar que un niño tenga con respuesta en sus ojos? Bueno, lo primero que decíamos, que tenga molestia a la luz, sería algo normal, o sea, si lo ponemos, por ejemplo, en el sol o cuando estamos con los el cuarto apagado y prendemos las luces de la habitación, que a él le moleste, que tenga una respuesta a la luz, eso es lo que podemos esperar, es un cambio en el color del iris, el color de los ojos, como decimos, eso es algo que se puede ver incluso hasta los 8 meses, más o menos se va definiendo el color del iris. Y otra cosa que podemos esperar es que ellos lleguen a rascarse de manera ocasional cuando tienen sueño. Estas son cosas que podríamos decir son normales. Obviamente, todo en respuesta, ¿no? También si vemos que al niño le moleste demasiado la luz, que incluso le causa lagrimeo, entonces ahí está mal. Si vemos que el iris no solo está cambiando de color, sino que incluso está haciendo más grande la córnea o está cambiando algo de la estructura del ojo, ahí ya es algo que está anormal, que nos debe llamar la atención. Que el niño pase rascando todo el tiempo los ojos, tampoco es normal. O sea, por eso lo pongo entre comillas, todo con su justa medida. ¿Y qué cosas me deben de llamar la atención, aparte de esto que acabo de comentar? Bueno, pues que el niño tenga en algún momento un ojo rojo, que tenga alguna secreción, que empiecen a notar que están haciendo viscos o que se está desviando los ojos de los niños, tanto hacia afuera como hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, cualquier desviación de los ojos de los niños. Algunas son normales, pero no es el trabajo ni de los papás, ni hasta inclusive de los pediatras decidir si es normal. El trabajo es de los oftalmólogos de decir si esa desviación que presenta el niño es normal o es anormal. Otra cosa que nos debe de llamar muchísimo la atención es el reflejo blanco de la pupila. Todos hemos visto este efecto de que cuando nos tomamos una foto vemos el reflejo rojo del ojo. Esto es completamente normal y es bueno. Cuando vemos ese reflejo en vez de rojo, blanco, ahí nos debe de prender el foco de alarma. Ahorita vamos a ver un poco más adelante sobre eso. Que veamos que nuestro niño no fija la mirada, que ya van pasando los meses, después de los 3 meses, y él tiene la mirada perdida. Que vemos que prendemos y apagamos las luces de la habitación y para él no hay un cambio o para ella no hay un cambio. Esas son cosas que me deben decir, hey, aquí hay algo que no está bien, tienes que revisar los ojos de este pequeño. Ya hablando un poco más de etapas mayores, entre los 1 y 2 años vamos viendo que todas estas etapas o todas estas destrezas que fuimos adquiriendo antes se van potencializando, el niño va teniendo mayor mejoría. Entre los 3 y 4 años vamos a tener incluso una mejor coordinación entre la mano y el ojo, lo que nos va a permitir armar rompecabezas, tener habilidades como empezar a jugar con figuras como estos cubitos tipo Lego. Vamos entre los 4 y 5 años a comenzar a reconocer letras, figuras, objetos, identificarlas y lograr comenzar incluso la lectura. Y como decíamos, a los 6, 7 años, un niño ya debería de estar viendo 20/20. Súper importante detectarlo. ¿Por qué? Porque un niño no nos va a decir, oye mamá, veo mal, o oye papá, veo mal. Un niño siempre ha visto así. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres o como maestros, como tutores, identificar cuando algo no está bien para poder ofrecerle la mejor atención necesaria y resolver este problema lo antes posible para que tenga un mejor desarrollo visual y, por ende, una mejor calidad de vida y que tenga, digamos, que pueda arrancar
en las mejores condiciones esa nueva vida. ¿Qué es lo que podemos esperar que sea normal? Decimos otra vez normal o esperado, entre comillas. Bueno, que pueda acercarse, alejarse, sobre todo cuando vemos en las computadoras, ahora que estamos con teletrabajo o escuela a distancia, también que podamos alejarnos, separarnos de la televisión, de los cuadernos. Eso hasta cierto punto es esperado o es normal porque los niños tienen una gran capacidad de acomodación. La acomodación es esta capacidad que tenemos de enfocar de lejos y de cerca. Los niños, digamos, tienen un lente de esta cámara muy potente. Pueden ver muy bien de lejos, muy bien de cerca, pueden enfocar, jugar con este enfoque. Ya cuando lo hacen de manera permanente, que siempre se tienen que acercar para ver, que no importa si están lejos, se tienen que acercar para ver, ahí sí ya no es normal. Otra cosa es que el ojo se ponga rojo, sobre todo cuando tienen sueño, cuando están de chicha, cuando están haciendo alguna otra cosa, cuando están enojados, cuando se acaban de despertar. Es normal que el ojo se ponga rojo. Si el ojo está ya muy rojo de manera constante, él se llega o ella se llega a restregar los ojitos, eso sí ya es anormal. Y otra cosa que puede ser incluso hasta normal, podemos tener un poco de secreción seca por las mañanas, sobre todo aquí en esta partecita de la parte interna del ojo. Eso puede ser hasta cierto punto normal. Que no es normal y que tiene que prender la alarma que él o ella se rasque los ojos de manera frecuente, nuevamente que tengamos desviación, el reflejo blanco de la pupila. Una causa súper común o algo que notan seguramente muchos maestros es que el niño no pone atención, tiene problemas para atención, no podemos captar su atención por más de 5 minutos. Tenemos que descartar que el niño no ponga atención porque no ve. Esa es de las causas principales de déficit de atención, la mala visión. Si nuestro niño no está viendo, no le va a llamar la atención lo que hay enfrente. Si no lo puede ver, él se va a distraer, él va a buscar ver otra cosa porque eso que estamos poniendo delante de él no le está llamando la atención porque no lo ve. Entonces tenemos que descartar que sea la visión lo que está haciendo que este niño no ponga atención. Otra es que se tenga que mover de lugar para leer. Típico que ponemos al niño en las aulas un poquito más alejado, se para ver lo que está en la pizarra y se regresa. O está molestando al amiguito de al lado o al compañerito de al lado porque está tratando de copiar lo que hay en su cuaderno. Entonces, otra cosa para poner atención. Muy importante evitar el exceso de actividades cercanas, o sea, evitar el uso sobre todo de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos en exceso. No es recomendado porque tienen una alta probabilidad de desarrollar miopía a largo plazo cuando estamos con esto. Otra cosa normal es que tenga que girar la cabeza para ver, o sea, si el niño para ver tiene que hacer esto, o el niño o la niña, o tiene que hacer esto, o tiene que hacer esto, ahí hay algo que no está funcionando bien. Puede que lo haga en algún momento como porque le llama la atención o porque está descubriendo que se ve diferente con un ojo que en el otro, sí, pero que constantemente tenga que girar la posición para lograr ver y lograr enfocar, ahí sí, algo está mal, poquito prendido. Y vamos a desglosar poco a poco cuáles son estas patologías que tenemos que descartar, las más comunes, porque claramente hay muchísimas enfermedades de los ojos que nos pueden llevar a una alteración, pero vamos a descartar o a desglosar un poco las más comunes. Los refractivos. Esto no es una enfermedad como tal y tiene que ver con el tamaño o la forma del ojo. Uno de los más comunes es la miopía. En la miopía, bueno, en general, cuando nosotros vemos, la imagen que nosotros tenemos tiene que enfocarse a nivel de la retina, que es esta capa naranja que tenemos acá. El enfoque a nivel de la retina hace que la imagen se vea clara. Cuando tenemos miopía, la imagen, en vez de enfocarse aquí, se enfoca adelante del ojo. Esto hace que de lejos veamos borroso, tengamos problemas para la visión lejana y de cerca podemos ver un poquito mejor. Otro problema común es la hipermetropía, que es lo contrario a la miopía. En vez de la imagen enfocarse en la retina, se enfoca por atrás de la retina, lo que hace que de lejos relativamente veamos bien, pero de cerca tengamos problemas para definir las cosas porque la imagen queda muy lejos. Y la otra es el astigmatismo.
que en el astigmatismo lo que es que la córnea, que es este lentecito transparente que tenemos acá, en vez de ser completamente redonda como una pelota de fútbol, es ligeramente más ovalada como un huevo. Y eso hace que la imagen se enfoque en dos puntos diferentes porque la curvatura es diferente aquí y acá. Entonces la imagen se enfoca de manera distinta, lo que hace que veamos borroso tanto de lejos como de cerca. Estos problemas refractivos, cuando se detectan, se tienen que tratar con anteojos y se tiene que tratar de manera adecuada. Todos o la gran mayoría de los niños tienen cierto grado de hipermetropía, o sea, su ojo es un poco más pequeño y hace que la imagen se enfoque atrás de la retina. Eso es completamente normal, pero conforme ese niño va creciendo, el ojo lo va haciendo también. Y eso va haciendo que la hipermetropía se vaya disminuyendo hasta que para los 6, 8 años tenemos un ojo de tamaño prácticamente normal y ya no tenemos esta alteración. Siempre tenemos que estar de la mano con los niños. Cuando esta hipermetropía es mayor a la esperada para la edad del niño, cuando tenemos astigmatismo mayor a lo esperado para la edad del niño, y en los niños con miopía casi que desde el principio se deben de tratar. Si yo no corrijo esto de manera temprana, nos puede llegar a pasar el famoso ojo perezoso que decíamos, o la ambliopía. Eso quiere decir, si el cerebro no está recibiendo la información de manera adecuada, entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver borroso y el cerebro va a madurar sin saber ver. Si el cerebro madura y no aprendió a ver, no va a haber nada que yo pueda hacer después para mejorar la visión de ese niño. O va a haber muy poco que pueda hacer para mejorar la visión de ese niño. Porque ya el cerebro maduró y ya no puedo enseñarle lo que no aprendió a la etapa que lo debía de hacer. Por eso es una mentira eso que decimos, ay, pobrecito este niño, esta bebita que tan chiquita y con anteojos, o este bebito tan pequeño y con anteojos. O sea, si los necesita, qué bueno que los tiene y qué bueno que sus papás se dieron cuenta o que sus tutores o que sus maestros se dieron cuenta de edad temprana de que los necesita, porque esto le va a ayudar a que conforme vaya creciendo, vaya teniendo un adecuado desarrollo de su visión. Pobrecito si el primo, la tía, la abuelita le dice, ay no, qué pecado, quítele los anteojos a ese chiquito. Eso es lo peor que les puede pasar, porque si en algún momento se determinó que lo necesitan, es que este bebé necesita de eso para lograr un desarrollo visual adecuado. Otro de los problemas comunes que podemos llegar a encontrar son los estrabismos. Y podemos tener estrabismos que decimos, ¿será o no será? ¿Tendrá el ojo desviado o no? Estrabismos muy grandes, como son estos dos casos, o incluso lo que les decíamos, ¿no? Que el niño está volteando la cabeza para ver. Eso nos debe decir, aquí puede andar algo mal. Cuando tenemos estrabismo, como decíamos, puede ser muy sutil o puede ser muy evidente, como este caso, pero la desviación podemos notarla a veces sí, a veces no. Hay estrabismos, por ejemplo, en el caso de estas exotropias, se llama, a veces el niño puede estar viendo bien y podemos de repente notar que el ojo se va hacia afuera y decir, uy, es que hay momentos en los que lo hace, momentos en que no. Si como papá o como encargado del pequeño nosotros nos damos cuenta que lo hace, es motivo inmediato de valoración por un oftalmólogo para descartar que esto vaya a tener consecuencias a largo plazo. Hay estrabismos que son hasta cierto punto normales, pero le toca al oftalmólogo decidir si esa desviación es esperada en el niño y va a tender a quitarse o si es algo que es anormal y debe destratarse. Los estrabismos se pueden presentar desde el nacimiento, pueden desarrollarse entre los 1, 5 años o inclusive hay estrabismos que se desarrollan en los adultos. Entonces, en cualquier momento que nosotros notemos que la alineación de los ojos no está al frente, es motivo de vigilancia. Aquí un punto importante es ver que la imagen, o ven aquí el puntito blanco, que es donde cae la imagen o donde se refleja la luz, aquí está en el centro del ojo y en este está muy, muy desviado por acá. Entonces eso me habla de una desviación también. Aquí es que ni siquiera hay un punto que esté al frente o viendo la luz, sino que todos los dos ojos cae el reflejo en otro lado. Entonces eso es un dato como extra que nos puede ayudar.
Y lo que decíamos, la posición anómala de la cabeza, ya sea para ver o para caminar, que incluso a veces tratamos de corregirlo y ponte derecho, camina derecho, no muevas la cabeza. Y el pobre niño va así como que se cae, como que sí, como que no. Esto puede ser un estrabismo temprano y que tenemos que detectarlo. Otra anomalía que nos debe de llamar la atención es la alteración del reflejo rojo. Se fijan que aquí esta imagen se ve, bueno, por la imagen se ve un poquito más oscura, pero este es el reflejo rojo normal que deberíamos de ver en los niños cuando tomamos una fotografía. Si en algún momento vemos que ese reflejo es blanquecino, nos debe de llamar la atención y debemos de revisar a ese niño lo antes posible. Hay muchísima cantidad de enfermedades que pueden causar que se valle el reflejo blanco, el reflejo rojo del ojo, pero una que puede poner en riesgo inclusive la vida del bebé o del niño o la niña es el retinoblastoma, que es un tumor cancerígeno dentro del ojo. Entonces, esto nos debe llamar muchísimo la atención y es motivo de consulta lo antes posible. Existen otras causas, como por ejemplo la catarata, la toxoplasmosis, que es acá una cicatriz por una infección congénita o al momento de nacimiento, la toxocariasis, el coloboma de retina, otras causas que las comento para que sepan que existen, pero que se tienen que descartar. Otra de las causas que vemos con mucha frecuencia es la conjuntivitis. Y lejos de tratarla como debemos, luego vamos a que nos la trate, no sé, o que se quite sola, o vamos a la farmacia, o vamos a que alguien que no tiene la experiencia la trate. Siempre que veamos en nuestros niños ojito rojo, ya sea asociado o no a picazón o inflamación alrededor de los párpados, que tenga secreción mucha, no tanta, poca, o que incluso lleguemos a presentar causas así como que se pone muy inflamado el párpado, el ojo se ve muy rojo. Estos son casos de conjuntivitis, todas de una causa diferente. Tenemos aquí, por ejemplo, una conjuntivitis viral, tenemos una conjuntivitis alérgica, conjuntivitis bacteriana al nacimiento, una conjuntivitis bacteriana por otra cosa, y aquí ya tenemos una celulitis preseptal, una celulitis orbitaria. Todas se tratan de manera diferente y todas más o menos como que se parecen. Entonces, antes, si nosotros notamos cualquiera de estas cosas en nuestros niños, es motivo de revisión oftalmológica lo antes posible. Otras cosas que son súper comunes desafortunadamente en los niños son la presencia de los orzuelos o las chalaciones, sobre todo cuando ya son de recurrencia, o sea, que le salió uno y otro, necesitan de atención oftalmológica. No es algo que se le vaya a quitar 100% al niño o a la persona cuando lo presenta. Entonces, esa es otra cosa que me debe llamar la atención y revisar, porque muchas veces si tratamos la causa, o sea, lo que está generando en este caso el chalación, el orzuelo, podemos tratarlo de manera oportuna y evitar que tengan recurrencias significativas. A veces necesitan de tratamiento, incluso cirugía para drenaje, y a veces a pesar de la cirugía vuelven a recaer. Entonces, esto es algo que tenemos que tratar desde la base para poder lograr una mejor visión de nuestro niño. Porque además, cuando son muy grandes, por ejemplo, aquí en este caso, pueden llegar a ocluir la pupila de esta parte negrita del centro. Si ocluyen la pupila, pueden perjudicar la visión gravemente y causar ambliopía o este ojo perezoso por deprivación. O sea, al cerebro no le está llegando la imagen de este ojo, el cerebro no lo va a aprender a ver y lo va a apagar. Cualquier cosa que cause una alteración de la visión por más de 3 meses en un niño puede tener consecuencias visuales graves como la ambliopía. Eso es algo súper importante. No dejar que pasen las cosas porque, como decíamos, si se detecta a tiempo, vamos a tener un mejor pronóstico. En caso de que sean enfermedades que no se puedan curar, podemos rehabilitarlas de manera temprana para ayudar a ese niño a tener las mejores oportunidades de calidad de vida o la mejor calidad de vida posible. Pero cuando se detectan de manera tardía, a veces hay poco o casi nada por hacer. Otro síntoma frecuente que podemos llegar a presentar en los niños es el lagrimeo. La vía lagrimal es este sistema de drenaje de la lágrima
En los niños, después de las 6 semanas más o menos, ya se empieza a producir lágrima y podemos tener lagrimeo constante cuando hay una oclusión, sobre todo acá a nivel de la nariz casi, de la vía lagrimal. Entonces, la lágrima se produce, pero pues no tiene por dónde salir y entonces empezamos con lagrimeo. Este lagrimeo puede ser cristalino, como vemos acá, o puede ser incluso secreción, y entonces ahí sí ya estar hablando de una infección. Hay algunas otras causas de lagrimeo, como por ejemplo el glaucoma congénito, es una de las causas de lagrimeo y que tenemos que descartar porque eso se puede tratar de manera oportuna y evitar complicaciones graves, incluso la ceguera. Entonces, esto es otro síntoma que nos debe decir como encargados del niño, hey, aquí no es normal, hay que revisar. Y bueno, es súper importante saber que la revisión oftalmológica es más como un juego. Aquí no utilizamos ni jeringas, ni nada, nada. O sea, enseñarle a nuestros hijos que la revisión oftalmológica vamos a jugar, vamos a divertirnos. Tenemos todos los aparatos que se necesitan para la atención de los niños. Muchas veces nos preguntan, bueno, es que, o nos dicen, es que yo no llevo al niño antes de los 5 años porque ni siquiera se va a dejar revisar. O sea, ¿para qué lo llevo? Nosotros contamos con los aparatos, con la tecnología que se necesita para atender a niños desde recién nacidos, para revisar y ver que no haya alteraciones en sus ojos. Se utilizan cartillas especiales para la toma de visión, por ejemplo, con figuras, cuando ya son un poco más grandes, entre los 5, 4, 5 años, que ya nos pueden decir, utilizamos, por ejemplo, esta otra que se llama rotatoria, que les decimos, ¿para dónde van las patitas de esa mesa? Para allá, para abajo, para arriba, y los niños nos señalan. Antes de esa edad utilizamos este tipo de paletas, se llaman, que nos permiten, tienen estas rayitas y se llaman test de mirada preferencial. Nosotros vamos presentando las diferentes rayitas con diferente espacio entre una y otra y vemos cuál es la que le llama la atención de los niños. O sea, siempre hay maneras de revisar al niño y de detectar si hay algo normal o anormal. Entonces, no dejemos para mañana, no dejemos para, ay, a ver si sí o si no, la revisión de los niños, porque como decíamos, cualquier cosa que detectemos a tiempo va a hacer la diferencia. Recordar, un niño no puede decidir si su visión es borrosa, si los síntomas pueden pasar, por lo tanto, los síntomas pueden pasar desapercibidos, tanto ante los padres, ante los maestros. Por eso lo mejor o lo ideal es hacer revisiones oftalmológicas frecuentes. Como decíamos al principio, el tamizaje neonatal antes de las 6 semanas es la primera revisión que se debería de hacer en todo el mundo. Hay países donde ya es una ley, donde ya es una norma. Costa Rica no es uno de ellos. Sin embargo, tenemos que trabajar fuerte para que lo sea, para darle una mejor oportunidad a los niños. De ahí en más, lo ideal es revisarlos al menos una vez al año. Si es demasiado complejo, hay 3 etapas primordiales. Antes de las 6 semanas, antes de los 3 años y antes de los 6 años, para detectar cualquier cambio y poder brindarle la mejor atención. Los datos de alarma que hablamos todo el tiempo siempre deben de decirnos, aquí algo no está bien. Los papás a veces dicen que tenemos un sexto sentido, entonces dejar que el sexto sentido nos diga, esto no es normal, tengo que revisar a este bebé. Y bueno, hay que proteger la visión de los hijos con revisiones oftalmológicas regulares. Es la única forma de estar seguros que ese niño va a tener un adecuado control visual y va a tener la mejor visión posible. No sé si en este momento hay alguna pregunta de los asistentes. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a revisar. Bueno, y acá de momento no tenemos ninguna consulta. Más bien agradecerle a usted por la participación, agradecerle a las personas que también se están conectando y que están logrando ver esta importante charla. Invitarlos a que mañana, a partir de mañana, ya pueden encontrar esta misma charla en el canal de YouTube del hospital, así como en las redes sociales, para que la puedan compartir y pueda llegar aún a más personas. Doctora, no sé si desea agregar algo más. No, pues muchísimas gracias, espero que les sirva mucho. Aquí yo dejo los datos de contacto, ya sea el teléfono, nos pueden escribir, nos pueden mandar WhatsApp también, este mismo número, pueden llamar si tienen alguna consulta y entonces nosotros estamos al pendiente de la revisión oftalmológica de los niños. Ahí dejo la página web
donde pueden encontrar más información sobre las patologías, no solo de los niños, sino también de los adultos. Y en cualquier momento estamos a su disposición. Muchísimas gracias, doctora. Le recordamos que ella es la doctora Carla Bandic, especialista en oftalmología acá en Hospital Clínica Bíblica, como bien lo menciona la doctora. Ahí quedan sus contactos directos y también su página web y redes sociales, ¿verdad, doctora? Así También es. Cualquier cosa también. Perdón. Perdón, ¿iba a decir? No, que cualquier cosa estamos a sus órdenes. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Gracias y feliz tarde a todos. Hasta luego.